Bienvenidos y bienvenidas jóvenes al curso de geometría dictado por el profesor Oscar Martínez para el Colegio San Ignacio de Nueva Esperanza. El día de hoy vamos a ver un tema del segundo bimestre. Como primer tema vamos a presentar lo que son los cuadriláteros. Esto tiene que ver con los polígonos, ya que es una figura cerrada, pero sus elementos clásicos son siempre que tiene 4 lados, 4 ángulos internos y 4 vértices. Sus elementos están por acá, como lo están viendo. ¿De acuerdo? Existen cuadriláteros convexos, donde al unir sus diagonales no sobresalen o no se salen de la figura geométrica. Y existen cuadriláteros no convexos o cóncavos, como en este caso, que al unir sus diagonales, simplemente una o más de ellas van a salir de la figura original. También a los cuadriláteros se le puede conocer como tetrágono. Tetra significa 4 y gono significa ángulo, o también como cuadrángulo. ¿De acuerdo? Cuadrilátero o cuadrángulo. La clasificación de los cuadriláteros convexos, que es lo que vamos a utilizar, los cuadriláteros cóncavos lo vamos a utilizar para poder encontrar detalles con los convexos. Dentro de la clasificación tenemos al trapezoide, al trapecio. Una diferencia entre ellos es sencilla de reconocer. El trapecio tiene dos lados opuestos paralelos llamados bases. El trapezoide no tiene nada paralelo ni tampoco nada congruente. ¿De acuerdo? Como en esto de acá. Ahora, dentro de los trapecios hay varios trapecios. Trapecios rectángulos, trapecios isósceles. Pero por el momento vamos a ver un trapecio simple, común y corriente. Un semideltoide, como estás viendo aquí, es un cuadrilátero convexo donde dos de sus lados consecutivos son congruentes. Un deltoide tiene dos pares de lados consecutivos congruentes, como ves aquí. También existen trapezoides cóncavos, semideltoides cóncavas, de acuerdo, parecida a los de acá, pero cóncavos con un ángulo interno mayor de 180 grados, por eso se llama cóncavo, ya que un ángulo interno, en este caso delta, es mayor que 180 grados. También podemos ver a los rectángulos, a los paralelogramos, al rombo y al cuadrado. El cuadrado y el rectángulo conocido, el rombo simplemente es un cuadrado achatado, ¿de acuerdo? Doblado, aplastado se podría decir. Yo le digo es un cuadrado achatado. Y un paralelogramo es un rectángulo achatado. También se le conoce a este polígono como romboide. Romboide. Así se le conoce también a este polígono, que es un paralelogramo. Paralelogramo porque tiene dos pares de lados paralelos opuestos. AB, paralelo a CD, AB, paralelo a CD y AD, paralelo a BC. Todo cuadrado es paralelogramo, todo rombo es paralelogramo, todo rectángulo es paralelogramo. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Vamos ahora a ver las propiedades de los cuadriláteros. Sabemos que todo cuadrilátero internamente debe sumar 360 grados. Recordemos que el triángulo internamente suma 180 grados, en un cuadrilátero es 360. Va aumentando, cada vez que aumenta un lado, va aumentando en 180. Si trazáramos sus diagonales de esta forma, en un cuadrilátero no convexo o trapezoide, tendríamos cierta característica, como en este caso. También si trazáramos, uniéramos los vértices con cualquier punto que se nos ocurra colocar, como en este caso I, tendríamos ciertas características también. Y si uniéramos los puntos medios de los lados opuestos y los cruzáramos, tendríamos también ciertas características, como acá. ¿De acuerdo? Esto lo voy a ir explicando conforme vayamos desarrollando los ejercicios. Lo de aquí me interesa bastante, esta parte, donde me dice las fórmulas de cómo encontrar la mediana de un trapecio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio
y la unión de los puntos medios de las bases. Si se dan cuenta, la fórmula es la misma para esta figura y para esta figura. La fórmula es la misma. ¿De acuerdo? Base mayor menos base menor sobre 2 para encontrar el segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio, de cualquier trapecio. Y para encontrar el segmento que une los puntos medios de las bases, también la misma fórmula. Aquí cambia, aquí sería positivo. Base mayor más base menor sobre 2. Así encuentras la mediana del trapecio, mediana. Algunos pueden confundir mediana con el segmento que se traza desde un vértice de un triángulo al lado opuesto. Suena igual, pero el gráfico en este caso es diferente y el razonamiento también es diferente. Ahora, las propiedades del trapecio rectángulo están en este caso. Miren, ve, son propiedades que las vamos a ir analizando conforme pase los ejercicios. Yo les recomendaría que esto de aquí ustedes lo puedan graficar en un papelógrafo o papelógrafos. En mis tiempos no había papelógrafos más que cartulinas grandes y los graficábamos y los pegábamos en nuestros cuartos con mucho detalle, con muchos colores, con muchos plumones, crayolas, etcétera, y a veces hasta detrás de la puerta, al cerrar la puerta del cuarto, podíamos ver las figuras y 360 días o más revisando y mirando las figuras se te va a quedar. Es más, han pasado muchos años y yo todavía tengo algunas figuras pegadas en el cuarto para que no se me olviden. Esa es una estrategia o recurso mnemotécnico. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo un trapecio isósceles, aquel trapecio que tiene lados no paralelos iguales. Por lo tanto, sus segmentos también tendrán que ser iguales. Aquí todavía falta, aquí pondríamos teta y teta, también tendrían que ser iguales. Y la suma de estos dos debe ser 180 grados por teoría, ya que son paralelos. Ahora, todo polígono isósceles se puede graficar dentro de una circunferencia. Vamos a poner así. A ver si lo puedo hacer. Algo así. La idea es que tengan una intersección. ¿De acuerdo? Todo polígono o todo trapecio isósceles se puede graficar dentro de una circunferencia. Pero no todos los trapecios, no todos los cuadriláteros se pueden graficar. Aquí, por ejemplo, yo no estoy seguro si esto podría tocar. ¿Ves? Solamente A, B, C, A, B y D se pueden intersectar, pero C no. Por lo tanto, a este cuadrilátero, que es un tema aparte, se le considera como cuadrilátero que no se puede inscribir, cuadrilátero no inscriptible. Sin embargo, el cuadrilátero de abajo, este cuadrilátero, se le llama cuadrilátero inscriptible, ya que se puede inscribir dentro de una circunferencia. Como ven, estamos viendo el libro de Intellectum, edición San Marcos, un buen material que nos va a ayudar muchísimo, ya que no tenemos material por la circunstancia que ustedes ya saben, ¿no? Vamos a seguir avanzando y esperemos que nos vayamos a divertir en este capítulo. Muy bien, vamos con el ejercicio número 1. Hallar el valor del ángulo BEA. A ver, lo voy a agrandar un poquito más. Ajá. A ver. El ángulo BEA sería BEA, ese de acá. Este sería el ángulo X, el que me piden. Ahora, también te dicen que ABC es un cuadrado. ¿De acuerdo? Todos estos lados, AB, BC, CD y AD son iguales. Ahora también te dan que BF es igual a 3 veces AF. BF, ¿quién es? Este segmento. Este segmento es el triple de AF. Es el triple de este segmento. Si este vale A, este segmento será el triple, 3 veces A. ¿De acuerdo? Ahora, si te fijas, AB
nos ha salido una suma de 3 más un A, 4A. Entonces aquí también pondríamos 4A, 4A, etcétera, ¿no? 4A. Por ser un cuadrado ABCD. Ojo, te piden el ángulo X. Estamos colocando de esta forma para poder descubrir triángulos notables o triángulos conocidos. Y aquí hemos encontrado uno. Recuerdas que el triángulo donde sus catetos son números consecutivos de 3, 4, la hipotenusa será 5. En este caso, A. El que se opone a 3K o 3A es 37 grados. ¿Cierto? Entonces, ahora fíjate aquí, vamos a ver en el triángulo QEC. QEC. Aquí será 90 grados. Y acá tenemos 37. Por lo tanto, el ángulo X, ¿cuánto será? Obviamente, el que le falta a 37 para hacer 90. Su complemento. X vale 53 grados, jóvenes. Como ven, colocando solamente detalles de esta forma, podemos descubrir sin necesidad de hacer ecuaciones, ¿no? Continuamos. Muy bien, ejercicio número 2. El perímetro de un trapecio isósceles. A ver, vamos a graficar el trapecio isósceles. Un trapecio isósceles es aquel trapecio donde sus bases obviamente son diferentes, pero sus lados no paralelos, que en este caso lo voy a dibujar de color rojo, esos lados van a ser iguales. ¿De acuerdo? El perímetro es 40, es decir, la suma de todos los lados, los 4 lados que tiene. ¿Ya? Ahora aquí recordemos que esto es base mayor, aquí será base menor, y cada lado lateral vale 8 centímetros como dato. Entonces el perímetro será la suma de los 4 lados. Voy a colocar acá perímetro, 2P, será 8 más 8 más B mayúscula más B minúscula. Sería 16 más B mayúscula más B minúscula. Ahora, esto te está diciendo que es 40, ¿no? Ese perímetro es 40. Entonces 40 menos 16 va a ser igual a B mayúscula más B minúscula. Solamente estoy haciendo algunos detalles y colocando unas ecuaciones dependiendo de los datos que me dan. ¿De acuerdo? Esto es 24. Ya tengo entonces la suma de bases. Ahora, lo que me piden es calcular la mediana. Jóvenes, la mediana, ya sabemos por teoría que es una paralela a las bases, pero se cumple que es el punto medio de los lados laterales. Como aquí ambos son iguales, 8 y 8, le pongo esas rayitas, que le puedo colocar así también, o cualquier otro símbolo. Muy bien, lo que me piden será esto, jóvenes. Este será la mediana. Fórmula para hallar la mediana. ¿Recuerdas? Mediana va a ser igual a la base mayor más la base menor sobre 2. Esa es la fórmula. Pero ya sabemos que la base mayor más la base menor la hemos descubierto anteriormente. ¿Cuánto vale? Vale 24. Entonces dividimos 24 entre 2. La mediana valdría 12, jóvenes. Ahí está. Muy bien, sencillo. Continuamos. Listo, ejercicio número 3. En la figura, vamos a agrandarlo un poco más, encontrar el valor de AD.
AD es esta línea de abajo, sabiendo que ABCD es un trapecio isósceles. Muy bien, si es trapecio isósceles, sabemos que estos segmentos van a ser iguales. AB y CD van a ser iguales. ¿De acuerdo? Ahora, me dan como dato que aquí es 30 grados y aquí 90. Obviamente, como es isósceles, los ángulos también tienen que ser iguales. Aquí es 60, todo esto es 60, aquí también será 60 entonces. Tenemos el triángulo notable de 30 y 60 grados. Recordemos que el que se opone a 30 grados, digamos este valor, si esto es M, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo sería el doble, 2M. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar así para luego llegar a una conclusión. Ahora, me dan como dato también que S vale 5. S sería este de acá. S vale 5. Y aquí también tenemos un triángulo de 30 y 60 grados. Acá será 60 grados. Triángulo notable de 30 y 60. Recordemos que al que se opone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa aquí entonces será 10. Como este segmento es igual a AB, aquí también será 10. Y recordemos que el que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa de ese triángulo. Aquí entonces será 20, jóvenes. Ya encontramos el valor de AD, que es lo que me piden. El segmento AD será 20. Ahí está. Solamente ubicándonos en el cuadrilátero, partiéndolos y resolviendo con triángulos notables. Muy bien, ejercicio número 4. Vamos a calcular el segmento BF. BF sería acá. Eso te piden hallar, sabiendo que BC vale 7 y CD vale 5. Esto es un romboide. Si es un romboide, fíjense, el ángulo C va a ser igual también al ángulo A. Aquí será 2 veces teta. ¿De acuerdo? También sabemos que la parte de abajo también vale 7. ¿No? Todo esto vale 7. Y la parte de AB también será 5. ¿No? Lados opuestos iguales. Lados opuestos iguales. Ahora, aquí hay una Z. No sé si la observas. Aquí hay una Z. Y los lados BC y AD son paralelos. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser teta. Ángulos alternos internos son iguales. ¿De acuerdo? Si es así, entonces estos segmentos también serán iguales. GD y DC serán iguales porque los ángulos así te lo indican. Entonces aquí será 5. Como todo vale 7, AG valdrá 2 unidades. O 2 centímetros, porque estamos trabajando en centímetros. ¿Listo? Ahora ya estamos cerca, mira, ya estamos cerca. Podríamos calcular AF y luego, sumando con X, me tiene que dar 5. Muy bien, miren lo que vamos a hacer. Tú recuerdas que todo este ángulo debe sumar 180 grados, ¿cierto? Todo ese ángulo debe sumar 180 grados porque es el ángulo llano. Entonces bastaría encontrar solamente este ángulo, el ángulo de aquí dentro, para decir que ya hemos encontrado el ángulo de acá. Ahora vamos a ver cómo va a ser eso. Mira, a ver, suma 90 más alfa más teta. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Le falta un 90 y le falta restarle un teta.
Si tú sumas estos tres ángulos, el azul, el rojo 90 y el verde, me debe dar 180. A ver, sumemos pues. Teta con teta, chao, se van. 90 más 90, 180. Ya tenemos el ángulo entonces, que esta parte verde es 90 menos teta. ¿Listo? Ahora, si este ángulo es 90 menos teta, sumado, ahora vamos a ver el triángulo AFG, sumado con 2 teta, más este ángulo de aquí arriba, del ángulo que está en F, me debe dar 180 por la sumatoria de ángulos internos, ¿cierto? Me debe dar 180 grados. Entonces sumemos 2 teta con menos teta se van, me quedaría un teta internamente más un 90. Me quedaría teta más 90. Ahora, ¿cuánto le sumo a este valor para que me dé 180? Me falta un 90 obviamente y me falta restarle el teta para que se vayan estos valores y me quede 180 en este triángulo. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo de aquí será 90 menos teta. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que estos segmentos van a ser iguales, jóvenes. ¿Por qué? Porque es isósceles. Aquí aparece un 90 menos teta y aquí también aparece un 90 menos teta. Entonces AF valdrá 2. Y hemos razonado de esa forma. En consecuencia, ¿qué va a suceder? Que x va a ser igual a ¿cuánto entonces? 2 más x me da 5. X entonces vale 3, jóvenes. Ahí está. Colocando detalles y colores. Continuamos. Muy bien, ahora el ejercicio número 5. También lo voy a agrandar un poquito más para que se pueda observar mejor. Calcular el valor de L. A ver, aquí te piden hallar X. EL. Como dato, en este paralelogramo, ABCD es un paralelogramo, PQ vale 12. Ahí está. Y EF vale 17. O sea que todo este segmento vale 17. Muy bien. Entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a trazar una perpendicular desde el punto P hasta el segmento EF para aprovechar esta otra perpendicular de esta forma. A ver. Ahí. Listo. Ahora, analicemos datos. Si aquí es teta, el ángulo de acá será también teta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se está formando una Z y BC es paralelo a ED. Por lo tanto, estos son ángulos alternos internos. ¿Cierto? Ahora, también va a ocurrir lo mismo en este segmento, ya que hemos trazado una paralela. Esta parte azul es una paralela a este segmento. Como es paralelo, esta parte verde también es paralelo a AB. Y al ser paralelos, también va a suceder que el ángulo P vale 2 teta. Ya tenemos un teta, este ángulo tendría que ser teta también, jóvenes. ¿De acuerdo? Por ser paralelas, no lo estamos colocando por colocar, sino estamos deduciendo que son paralelas. ¿De acuerdo? Estos segmentos son paralelos. Entonces aquí hemos descubierto el teorema de la bisectriz.
¿Recuerdas el teorema de la bisectriz en la clase de congruencia de triángulos? Estos segmentos serán iguales, al igual que estos segmentos. Ajá. Ellos serán iguales, entonces también. Muy bien, como me piden X, solo me faltaría encontrar este valor. Vamos a ponerle Q aquí. Faltaría encontrar EQ, aunque el Q ya está acá, se repite. Vamos a ponerle entonces S. Vamos a encontrar ES. Listo, jóvenes, muy bien. A ver, si hemos trazado una paralela, que aquí es 90, 90, entonces, mira, ve. Este segmento que vale 12 sería igual a este de acá. Aquí también será 12. Pero como todo vale 17, como dato, ED, EF, perdón, vale 17, todo el segmento EF vale 17, entonces a 12 le falta 5 para llegar a 17. Listo, como estos segmentos son iguales, el valor de X entonces será 5 centímetros, jóvenes. Muy bien, ahí está. Continuamos. Seguimos con la pregunta número 6. Las diagonales de un rombo miden 20 y 48. Calcula el perímetro del rombo. Muy bien, un rombo es aquella figura que es como un cuadrado achatado. Todos sus lados son iguales, sin embargo sus ángulos opuestos son diferentes. Opuestos diferentes, pares de opuestos diferentes. Miren bien, ¿cómo se construye un rombo? Primero usted va a construir una cruz. Una cruz como usted quiera construirlo. Recuerden que por el punto medio. Vamos a construir así de esta forma. Y luego vamos a unir los puntos que han quedado en el aire. Ya está. Ya hemos construido un rombo. Lo que me piden es sumar toda la parte de color rojo, el perímetro. Pero las diagonales de un rombo, por teoría, siempre forman 90 grados. Siempre están formando 90 grados cuando se están intersectando. Tanto del cuadrado como del rombo al intersectarse forman 90 grados. Solo del rombo y del cuadrado, del romboide, del paralelogramo, del rectángulo, no. No necesariamente forman 90 grados. Muy bien, las diagonales del rombo miden 20 y 48. Como es punto medio, uno tiene que medir 10. Un segmento será 10, el otro 10, ahí tienes el 20. Y el otro 48, la mitad, 24. 24 y 24. Calcular el perímetro del rombo. Es decir, te están pidiendo que encuentres 4 veces L. Vamos a ponerle L de lados. Hay que encontrar el valor de L y lo multiplicamos por 4. En otras palabras, el perímetro será 4 veces L. Eso te pide. Muy bien, acá solamente aplicaríamos Pitágoras para encontrar L. ¿De acuerdo? L al cuadrado sería igual a 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Listo? 24 al cuadrado más 10 al cuadrado, 24 que sería 576, más 10, 676. Raíz cuadrada de 676 es 26, jóvenes. Perdón, hasta ahí. Pero lo que me piden, como saben, es el perímetro. Listo, entonces reemplazo aquí. El perímetro será 4 veces 26. Listo, 24, 8, 104, ¿verdad? 104 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien, ejercicio número 7. En un trapezoide ABCD. A ver, grafiquemos el trapezoide.
Un trapezoide, recordemos que es una figura que no tiene nada en común, tanto sus lados como sus ángulos son diferentes y también no tiene nada paralelo. ¿De acuerdo? A, B, C, D. Como dato te dicen que el ángulo A, el ángulo de aquí, más el ángulo B están sumando 136 grados. Recordemos que la sumatoria interna de un cuadrilátero debe ser 360 grados. Aquí a 136, ¿cuánto le falta para llegar a ser 360? Vayan analizando eso. Luego te dicen que traces las bisectrices de C y D y luego encuentres el ángulo mayor de esa intersección. Es decir, aquí vamos a trazar una bisectriz allí, de tal manera que aquí le vamos a poner alfa y alfa, y otra bisectriz desde el punto D, más o menos allí, y aquí le vamos a poner otra variable que sea teta y teta. Te están pidiendo que encuentres el mayor ángulo que forman o que están formando la intersección de esas bisectrices, que puede ser este ángulo de aquí o puede ser este otro ángulo de acá. ¿Cuál de los dos será el mayor? Te piden el mayor. Para eso tendremos que encontrar alfa más teta. Recuerda que la parte azul sería colita de ratón, alfa más teta. Y la parte de color rojo podríamos encontrarlo por suplemento del ángulo azul. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos? Recuerdas que a 136 le falta sumar estos dos ángulos para que dé 360. Entonces vamos a hacer esa ecuación. Primer paso haríamos de esta forma. 136, que ya es el dato que me dan, más 2 alfa más 2 teta me debe dar 360 grados, más 2 alfa más 2 teta. Lo voy a poner así factorizado porque al final lo vamos a factorizar igual. 360 grados. Como todo tiene mitad, saquémosle mitad para poder hacer la ecuación más reducida, más pequeña. La mitad de 36 sería 68. Aquí quedaría alfa más teta. Y aquí quedaría 180. Muy bien. Alfa más teta, entonces restando 180 menos 68 me quedaría 112. ¿Cierto? 68 pasa a restar al 180, me quedaría 112. Ya tengo el valor de alfa más teta, es decir que este ángulo es 112. Recordemos que es el ángulo externo de este triángulo. Alfa más teta. Y la parte de color rojo sería 68 por suplemento. ¿Cuál es mayor entonces en este caso? Porque te piden el mayor. El mayor será 112. Entonces aquí pongo ángulo mayor, ¿de acuerdo? Igual a 112. Eso es lo que me piden. Si de repente hubiera salido menor y el de aquí hubiera sido el mayor, obviamente la respuesta sería la de acá. Para eso necesitaríamos siempre y cuando encontrar este ángulo a través de alfa más teta. Continuamos. Bien, último ejercicio. Sea ABCD un paralelogramo. A ver, ahora sí. BC es lo que me piden calcular. BC sería todo esto de acá. Muy bien. Al ser paralelogramo, recordemos que los lados opuestos son iguales. Aquí será 6 también. ¿Listo? Y acá abajo también será X.
Ya. Entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a trazar una paralela al segmento MB. Voy a trazar una paralela desde aquí, desde el punto D. Paralelo. ¿De acuerdo? Al ser paralelos, entonces vamos a encontrar que este valor vale 5. ¿Ya? Ese valor vale 5. Solo me faltaría encontrar de aquí a acá para encontrar X, que es lo que me piden encontrar. ¿De acuerdo? Eso me piden calcular. Ahora, vamos a razonar. Si aquí es teta, 2 teta, recordemos que estos ángulos tienen que ser iguales. Al igual que estos otros ángulos son iguales. Eso se cumple en un paralelogramo. ¿De acuerdo? Eso se debe cumplir en un paralelogramo. Entonces el ángulo de acá, si ya tenemos un teta, aquí también tendrá que ser teta. ¿De acuerdo? Si ahí es teta, lo mismo va a suceder por aquí. Este ángulo será teta porque es opuesto, son opuestos. Y aquí el otro ángulo será teta. En otras palabras, este segmento es una bisectriz. Recordemos también como dato que los ángulos alternos internos son iguales, es decir, aquí. Este ángulo también será teta. Si lo quieres poner en perspectiva desde este lado también. O de acá, por ser paralelos, ¿no? Aquí se está formando una Z volteada. Teta y teta, o también aquí. Al hacer eso, hemos deducido que estos segmentos van a ser iguales. ¿Listo? Van a ser iguales. Aquí será 6. ¿Por qué son iguales? Porque el ángulo teta te lo dice. Si aquí es 6, aquí también será 6. Entonces el valor de X sería la suma de 5 más 6. Conclusión, X vale 11, jóvenes. Ahí lo tienes. 5 ejercicios les voy a dejar en la descripción. Ustedes van a dibujarlo en sus cuadernos y luego resolverlos. Por favor, traten de dibujar lo más claro posible y con lapicero de colores. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.